Muy buenos días para todos los compañeros, para nuestro tutor. Mi nombre es Álvaro Alexander Vargas Gómez. Hago parte de la carrera de licenciatura en inglés como lengua extranjera y hoy vamos a desarrollar el tema concerniente a lenguas maternas, en donde escogí el capítulo número 1 del libro Contacto del español con lenguas indígenas e Hispanoamérica. Entonces, este capítulo tiene unos subcapítulos los cuales se los voy a mencionar de manera literal. El 1.1, que se denomina zonas de contacto en el mundo hispanoparlante. Después les voy a hablar el estudio de lenguas en contacto en bases teóricas, la simplificación, tipos de situaciones de contacto lingüístico, argumentos hacia una problemática y por último les voy a dar unas conclusiones. Entonces vamos a iniciar. Vale. De manera sucinta les voy a resumir lo más importante del capítulo número 1, teniendo en cuenta que solamente son 5 minutos de este video. Entonces, básicamente hubo dos personajes que dieron el inicio al estudio de estas lenguas en contacto, como fue el señor Weinreich en 1953 y Augen más o menos entre 1950. Por supuesto que hubo otros personajes como Thomason, Coexen, etc., que estudiaron la parte de estos contactos con otras lenguas, no solamente desde la parte lingüística, sino también desde la parte social. Recordemos algo muy importante y es que más de 400 millones de personas hablan el español en la actualidad. De tal manera que a través de esa exposición yo quiero a grandes rasgos dar a conocer lo que significa el español, contacto con otras lenguas. ¿Cómo empiezan las zonas de contacto en el mundo hispanoparlante? Básicamente, la historia nos cuenta que los romanos vencen a los cartagineses más o menos en el año 201 a.C. en la península ibérica. De esta manera introducen ellos lo que se llama el latín vulgar y allí provienen algunas lenguas romances y, por ejemplo, también resultan, por ejemplo, el galelo, el portugués, el catalán, el español, el asturiano, ciertos dialectos, etcétera. Más o menos en el año 711 a.C. hubo una invasión en la península ibérica también por grupos árabes y es allí donde también del árabe se proveen algunas palabras al castellano o al español, diríamos números léxicos al español moderno. Durante el año de 1939, en épocas del general Francisco, se prohibió el uso de cualquier otro lenguaje diferente al castellano. Más adelante les voy a retomar un poco referente acerca de la parte católica, porque también tiene que ver mucho en este desarrollo de estos capítulos. Hubo un proceso de contacto bastante significativo, que fue durante el tráfico de esclavos provenientes de África. Dice que la flota del Cristóbal Colón, comisionada por la reina Isabel, trajeron amplias innovaciones léxicas para el castellano. De igual manera, estas lenguas africanas fueron sustanciales en algunos territorios, por ejemplo como Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, etc. Hay muchas teorías, muchos conceptos referentes a los cambios del español, al tema lingüístico. Por ejemplo, hay estudiosos que dicen que algunos grupos, algunos esclavos africanos tenían un lenguaje criollo panhispánico. Sin embargo, pues este tema está relacionado en el capítulo número 3. Seguramente el compañero, quien le corresponda, nos va a profundizar un poco más sobre este tema. Dentro del contacto del castellano con las lenguas indígenas del Caribe se incorporaron bastantes voces de origen arauco en el español, por ejemplo, huracán, canoa, hamaca, iguana, etc. También se destaca mucho, les he hablado iniciando el video, sobre la enseñanza de las religiones, de las iglesias, cómo quisieron introducir el catolicismo a los indígenas y por consiguiente pues iban incorporando el castellano, que eso también es algo para resaltar. Este contacto con las lenguas indígenas se extiende por toda la parte de Sudamérica, en países como Colombia, como Ecuador, como Perú, como Bolivia y Paraguay. Cabe resaltar que en Paraguay pues, es un país donde el guaraní tiene un estatus oficial junto con el español. De igual manera, comentarles que durante la lectura realizada
de este tema tan importante del lenguaje, de las lenguas de contacto, me di a la tarea de sacar unos porcentajes, unas fechas importantes eh, sobre el tema de las lenguas en contacto en Sudamérica. Sin embargo, por la premura del tiempo, pues no voy a alcanzar a exponerlo todo, pero sí quiero darles a conocer algunos puntos muy importantes que considero eh, son esenciales para el conocimiento propio de nosotros durante esta materia. Por ejemplo, en el año 1892 el español fue declarado lengua oficial en México. ¿Sí? En el capítulo 4 pues, se va a profundizar un poco más de este tema. En el año de 1975 también acontece algo importante en el Perú, ya que se otorga el quechua como estatus oficial de la nación junto al castellano. Por otro lado, en Paraguay, según datos del censo, en el 2002, el 81% de la población habla guaraní y el 10% también habla el español. Y de igual forma, hay un dato muy curioso y es que en Paraguay también se tenía como lengua importante el portugués, con un 6%. Entonces fíjense que estos datos es importante conocerlos. Yo sé que hay compañeros que más adelante van a profundizar sobre estos temas, pero quería yo contarles a grandes rasgos lo que, cómo se formó, cómo se complementó esta parte teórica del castellano, del español, en contactos con otras lenguas. De antemano, muchísimas gracias, espero haber sido claro y sucinto con este resumen. Un abrazo para todos, hasta luego.